Listo, estamos grabando. Sí, gracias. Entonces decíamos que es el coronavirus. Es un virus que pertenece a una extensa familia de virus, que no es nuevo en realidad, ¿no? Sino que hay algunas variaciones, lo cual lo hace un poco diferente. Causa muchas enfermedades que pueden ir desde un resfriado común hasta un síndrome de estrés respiratorio agudo. Es decir, que puede ir desde los moquitos en la nariz, desde la secreción nasal, un poco de estornudo, rinorrea, secreción por la nariz, hasta una infección pulmonar como tal e incluso llevarte a la intubación orotraqueal, a ventilación mecánica. Entonces puede causar desde una diarrea, un síndrome respiratorio, hasta una enfermedad de las vías respiratorias bajas severa, ¿no? Antes se tenía conocimiento de que era solamente de los animales. Ahora ya no solamente es de los animales, ¿no? Sino que también ha migrado hacia los humanos. Y eso lo hemos podido pues, ver en esta última pandemia desarrollada. Y de cómo llegó de los humanos a los animales hay muchas teorías. Una de ellas habla acerca del consumo de la sopa de murciélago, ¿no? La famosísima en el año pasado. Los virus, como tal, son pequeñas partículas, pequeñas partes de organismos, pero que como tal solos no tienen vida. Entonces, para poder reproducirnos y producir daño en nuestro organismo, tienen que engañar a nuestra genética, es decir, entran en la célula y en la célula empiezan a hacer una reproducción. Se reproducen, empiezan a duplicarse, a multiplicarse. Y así es que pueden llegar e infectar más células, destruirlas, infectar más células y destruirlas. Como tal, solas no tienen vida. Pues hablamos de diferentes formas, estructuras víricas, como la del VIH, como la de la hepatitis, del virus del ébola, de los adenovirus, el virus de la influenza y otras partículas víricas, ¿no? Entonces, es un agente infeccioso microscópico, acelular, que no es una célula, que solo puede multiplicarse dentro de las células de otro organismo. Entonces ahí vemos una sopa de murciélago que es considerado un manjar en la China, en algunas regiones. Hay muchas teorías, ¿no? Una de ellas es que se origina del murciélago, otro de las serpientes, pero a la que le han dado más cabida es a la del murciélago, ¿no? ¿Ustedes probarían ese manjar? ¿Qué dice? ¿Se animarían a probar el manjar o no? No, doctor. ¿No? No. Ah, voy a cambiar de audífonos, parece que no me están escuchando muy bien, ¿o sí? Se escucha bien, doctor. Ah, listo. Entonces continuamos. Entonces ahí, ¿cómo evolucionó el virus? Como decíamos, no es un virus nuevo. Se tiene el registro desde el año 1990, un registro donde se ha podido identificar la familia de estos coronavirus. Por ejemplo, el beta coronavirus se ha identificado, sí, que probablemente haya existido desde los 3.300 años antes de Cristo. El delta coronavirus, 3.000 años, ¿sí?, antes de Cristo. El gamma coronavirus, 2.800 años antes de Cristo. El alfa coronavirus, 2.400 años antes de Cristo. Entonces, estos virus han ido evolucionando. ¿Cómo ha evolucionado? Ahora tenemos el coronavirus humano 229E, ¿sí? Que eso es uno de los registros más recientes que se tiene, que han existido o que existe, ¿no? El coronavirus humano OC43
Y los más común, el más sonado que hemos encontrado es el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, el virus del SARS, que había comenzado en el año 2002 y que ocasionó pues una epidemia y una pandemia. Es decir, que ¿cómo diferenciamos una epidemia de una pandemia? O a qué se denomina epidemia y a qué se denomina pandemia? ¿Saben? ¿No saben? Leonel dice que si es por sobrevivir, podría comer la sopa de murciélago. Bueno, entonces, una epidemia es el aumento del número de casos en una determinada área geográfica por encima de los casos esperados de una enfermedad determinada, ¿no? Es decir, no sé, la infección respiratoria aguda grave, la influenza estacional. Anualmente va a haber casos, esperamos que existan 100 casos, ¿sí? En esta región, pero en una área chiquita apareció 10 casos donde generalmente no había, eso llamamos un brote. Después ya hablamos de toda la región, un aumento muy alto de casos, pero en una área determinada, una región, o por ejemplo, un departamento, ¿no? Entonces ahí hablamos ya del aumento de casos, un brote epidémico, ¿no? Hay una epidemia, ingresa y aumenta en todo el Perú, en todo el Bolivia, en toda Argentina, en todo Chile. Entonces son determinadas áreas geográficas, es decir, no sobrepasa un país. Ya cuando sobrepasa continentes, ya estamos hablando de pandemia, ¿no? Ya sobrepasa los continentes. Entonces, en el año 2002 hubo también una pandemia por SARS-CoV-2, por el virus del SARS, ¿no? Que había comenzado en el año 2002. Después tenemos registro de coronavirus humano HK1, el síndrome respiratorio por coronavirus del Oriente, el MERS, es otro de los virus que más renombre tuvo en el año 2012, que también hubo una pandemia y muchísimas muertes por este virus. Síndrome respiratorio por coronavirus del Oriente Medio o MERS-CoV. Entonces, este virus, al igual que en el SARS, el MERS también causó muchísimas muertes, ¿no? Sobre todo en la parte del Medio Oriente, ¿no? Y en el año 2019, en Wuhan, se identificó el coronavirus, que por más que quisieron esconderlo, pues ya se salió a la luz, ¿no? Incluso hay un médico que denunció estos casos y que a la posterior terminó muriendo contagiado por esta enfermedad, ¿no? De ahí hacia acá ya conocemos cómo ha sido el desarrollo de la enfermedad. El 30 de enero del 2020 se reúne pues una comisión de la Organización Mundial de la Salud con el Comité de Emergencias Mundial en Ginebra y pues declaran ahí que era una emergencia global, ¿no? O sea, que todo el mundo tendría que prepararse para poder hacer frente a esta pandemia. Nadie se imaginaba las dimensiones de lo que podía haber llegar esta situación. Hemos visto una película que se llama Epidemia, ¿no? No sé si la vieron, que nos hace recordar pues, algunos hechos de la película como si fuesen basados en la vida real, ¿no? Entonces, también hablaba de muchas cosas que se han cumplido de ahí en adelante, ¿no? Entonces, hay que, nosotros como personal de salud, hay que conocer para poder ayudarnos y orientarnos. ¿Cuáles han sido los síntomas? Los síntomas han ido variando, ¿no? Al inicio hablábamos solamente de alzas térmicas, de fiebre, de dolor de cabeza, de tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, le dolía, tenía malestar general, le dolía todo el cuerpo, le dolía los músculos, con secreción nasal, rinorrea. Algunos han presentado diarrea, pérdida del gusto, del olfato, y por último, si tenía un compromiso pulmonar como tal, había una dificultad para respirar. También aquellas personas que tenían algún compromiso cardiológico o cardiovascular. Después nos hemos ido dando cuenta que también se relacionaba con las enfermedades o patologías de base que tiene una persona. Es decir, si la persona tiene una afectación cardíaca, el coronavirus se iba a ir también a afectar la parte cardiológica.
Si de ahorita tenía un problema de dislipidemia, es decir, de mucha grasa en la sangre y un problema vascular, hemos visto muchas personas que han hecho o han desarrollado un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular o como comúnmente se conoce, ¿sí? Un derrame cerebral, ¿no? Por consecuencia de esta enfermedad, dado que tiende el coronavirus a alterar los factores de la coagulación y a formar coágulos, pequeños coágulos, se llaman microcoágulos y tiende a lanzarlos a la circulación, ¿no? Entonces, si el paciente no es abordado adecuadamente, no recibe un tratamiento de antiagregación plaquetaria o de anticoagulación, el paciente pues termina mandando coágulos que van al cerebro y hace un accidente cerebrovascular, o que van a los pulmones y hace un tromboembolismo pulmonar, o que va al mismo corazón y hace un infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿cuántos días desde que ingresa el virus a nuestro cuerpo empieza a haber síntomas? ¿A los cuántos días? Hay mucha información de desde cuándo y pues es variante, ¿no? Porque no se han podido poner de acuerdo los entes todavía que están investigando, ¿no? ¿Desde cuándo? Hay algunos que hablan desde el tercer día de haberse contagiado, ¿sí? Empieza a tener síntomas hasta más o menos el 10.º día. Incluso hay personas que hablan de muchos periodos mucho más cortos, que están hablando de 24 horas después de haberse contagiado, ya puedan tener síntomas, ¿no? Entonces, no es tan cierto, ¿sí? No es tan cierto de que necesariamente tenga que ser del tercer al 10.º día, ¿no? Si ha habido casos que se han contagiado o han presentado síntomas después de 24 horas de exposición. Entonces, el periodo de incubación es desde cuando ingresa el virus al cuerpo y empieza a tener los primeros síntomas. ¿Cuál es el modo de contagio? ¿Cómo se contagian las personas? ¿Cómo se están contagiando? ¿Cómo se han contagiado las personas? ¿No? Una persona que esté enferma empieza a estornudar y que haya gente cercana, en un lugar cerrado, no ventilado, cercana. Entonces, los virus están polulando, dando vueltas en el medio ambiente, en las gotitas de Flügger, que se forman cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno canta, se quedan cierto tiempo en el medio ambiente y a una determinada distancia, que hablamos de hasta 1,5 metros, la otra persona que nos está escuchando, cuando hablamos, cantamos, nos reímos, se podría contagiar, ¿no? Mucho más si el periodo de permanencia en ese lugar es de más de 15 minutos. Entonces, esos son los modos de cómo se contagia, ¿no? Se contagia a través del consumo de alimentos con los mismos cubiertos de alguien que está contagiado, de que usando los mismos servicios higiénicos de una persona que está contagiada, que no hayan sido desinfectados, es decir, porque la persona estuvo estornudando, estuvo con secreciones, se soba la nariz con la mano y se va a sentarse y se apoya en el water. Entonces deja los microorganismos en todo lugar donde se ha apoyado, donde ha tocado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Después de, o para estornudar, cubrir con nuestro antebrazo o usar toallas o paños descartables, ¿no? Antes y después de cuidar a personas enfermas, nosotros como personal de salud, antes debo lavarme para que se elimine los virus, debo desinfectarme, ¿sí? Antes de poder ir a hacer la evaluación. O entre paciente y paciente, ¿no? Estoy evaluando a un paciente y después me voy a ir a evaluar a otro paciente. Si yo no me lavo las manos, puedo arrastrar microorganismos, entre ellos a los virus de un paciente hacia el otro. Antes y durante y después de la preparación de los alimentos, se debe lavar las manos. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias, ¿no? El paciente que está con COVID tiene que estar aislado en una determinada área y por ahí, cuando tenga que compartir algún servicio de uso común, tiene que después de utilizarlo, desinfectarlo, ¿sí? Para que no se queden los virus ahí y no puedan contagiar a más personas, ¿no? Que esto va a hacer que pueda limitarse el tema del contagio, limitar para que no aumente el número de casos, ¿no? Entonces, en la casa, ¿qué se debe hacer? Primero en la casa, si bien es cierto, se dice que los gérmenes, o sea, no podrían pasar a través del calzado,
del calzado, porque nosotros nos pisamos y los virus se quedan ahí. Para que nosotros podamos contagiarnos de esos, tendríamos que lamer, dice, ¿no? O agarrar el calzado y esa mano sucia poner a la boca. Pero muchas veces tenemos mascotas, ¿no? Nuestros perritos, nuestros gatitos, ¿no? Que nos hacen cariñito cuando llegamos. Y ahí sí, nosotros le volvemos a hacer cariñito al perrito, o el perrito nos lambe, si nos pasa la lengüita, o el gatito, y lo mismo, y así podemos hacer una cadena de transmisión de microorganismos. Entonces, hay que tener, primero llegamos, nos cambiamos, nos bañamos, nuestra ropa va a la lavadora y después venimos a saludar a nuestra familia, ¿no? Desinfectar periódicamente nuestro material de uso. Uno de las herramientas de trabajo para algunos, que es el celular, para otros es una herramienta de diversión, es el objeto que más se contamina, ¿sí? Porque estamos en pendientes, los que trabajamos con el celular, estamos pendientes de lo que nos escriben, de los que nos dicen, de lo que nos piden, de los que nos preguntan. Entonces, muchas veces hacemos muchas actividades y al mismo tiempo estamos con el teléfono en la mano. Y eso puede hacer de que en algún momento agarramos algo, cogemos y vamos a contaminar el teléfono, ¿no? En el trabajo, ¿cuál es el modo de contagio y cómo prevenirlo? Entonces, se debe elaborar protocolos de cómo identificar personas que ya tengan la enfermedad y de cómo restringir, ¿sí? Ciertas áreas comunes de uso, como por ejemplo el comedor está abierto, somos 10 trabajadores, el comedor está abierto de 12 a 2 de la tarde, pero no nos vamos a ir los 10 trabajadores al mismo tiempo, ¿no? Podemos hacer grupos, vamos a dividir 2 horas que son 120 minutos, vamos a dividirlo entre 3, 40 minutos cada grupo, de 3 y uno de 4 puede ir entre 30 a 40 minutos al comedor. Entonces, de esa manera limitamos la cantidad de personas y el tiempo de exposición, ¿no? Muchas veces vemos gente que está con el barbijo puesto, pero caído por debajo de la mandíbula, o que solamente cubre la boca y no la nariz, ¿no? Entonces, eso no está correcto, no están utilizando correctamente el barbijo. Entonces, si ya no está utilizando correctamente, le ha caído, se le ha bajado, lo que va a hacer es, en algún momento, con la mano va a tener que acomodarlo, ¿no? Y eso puede hacer de que la persona eh, se pueda contagiar, ¿no? Se pueda contagiar. Imagínense que está la persona con el barbijo abajo, alguien le da la mano o agarra algunas monedas y lo que hace es acomodar el barbijo porque ya está viniendo alguien más. Entonces de esa manera puede llegar a las vías respiratorias. La probabilidad de contagio va a depender de la forma en la que están protegidos. Muy alta cuando ninguno de los dos tiene algún tipo de protección facial o barbijo. Alta cuando uno de los dos tiene, por ejemplo, el que está hablando es el enfermo y la persona que está yendo a visitarlo o a encontrarlo es el portador del barbijo. Entonces sigue siendo alta, ¿sí? La forma o la probabilidad de contagio. Entonces media cuando el enfermo utiliza el equipo de protección personal y el resto no lo utiliza. Y baja, muy baja, cuando ambos están con el equipo de protección personal. Diferentes equipos de protección personal. Entonces tenemos desde la mascarilla de tela, que lo que recomiendan es de que utilicen, que tenga 2 capas, entre ellas que tenga un papel absorbente, ¿sí? Para que los virus no logren atravesar, ¿no? Después tenemos la mascarilla quirúrgica, que se utiliza generalmente una, siempre con el metal que esté en la parte superior para darle forma de la nariz y cubriendo nariz y boca, ¿no? Entonces, con las canaletas inclinadas hacia adelante, como el tejado de la casa, cuando le tira o cuando cae, cuando llueve, entonces todo va cayendo por gravedad, ¿no? Lo mismo también con este tipo de mascarillas, como la mascarilla quirúrgica, para que no se formen pozos al momento de ponerlo, ¿no? La mascarilla. Tenemos la mascarilla N95, la 3M, y hay otras similares
que lo que van a hacer es, tienen 3 o 4 capas, algunas hasta 5 capas, que lo que hace es impedir la filtración o impedir que microorganismos pasen, es decir, se encarga de la filtración hasta el 90%, 95% de las partículas, ¿no? Dependiendo del tamaño. Entonces, imagínense un autobús que hay una persona que está enferma y está en la mitad del autobús. Entonces, lo que puede hacer es contagiar tanto hacia la parte de adelante como hacia la parte posterior. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Que los autobuses estén con ventilación, es decir, abierta todas las ventanas, que el aire entre y se saque todo lo que está ahí adentro. Entonces, mientras más tiempo permanecemos en un lugar cerrado, más probabilidades de contagio existen. Porque el que está con la enfermedad y está hablando, los microorganismos quedan polulando en el medio ambiente y cada vez que el otro respire, se lo va a meter hacia adentro, ¿no? Se lo va a inhalar. ¿Cuál es el tratamiento para la infección por coronavirus? A ver, ¿qué saben ustedes del manejo del paciente con coronavirus? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto de cómo se maneja el paciente con coronavirus? Voy a ir preguntándoles, ¿ya? A ver, Carlos Alberto, eres el primero que me aparece en la lista. Carlos Alberto Monasterio. ¿Qué has escuchado? ¿Cómo se maneja el paciente de coronavirus? Buenas tardes, doctor. Este, bueno, justo ahora pasé por una enfermería y decía, pacientes con COVID no se atienden acá, decía, por falta de espacio. Bueno, tiene que ser en un lugar adecuado, solo para los pacientes que están contagiados, ¿no? Para darles una atención bien especial, que los enfermeros, los médicos estén con su total protección y en lo primordial que estén aislados, digamos, de los demás pacientes. Eso me parece que es lo principal. Exacto, ¿no? Esas es las medidas que debemos tener, ¿no? Pero muchas veces el paciente desconoce, ¿no? Desconoce de que está pasando por alguna enfermedad, desconoce, y bueno, desconoce que está pasando por una enfermedad y se va a cualquier establecimiento de salud. Y cuando se encuentra con esa situación, lo que hace es ir a buscar otro establecimiento de salud y van a ir repartiendo en el camino el virus, porque si está con el virus, por donde se vaya, va a ir respirando, va a ir hablando, entonces va a ir dejando el virus, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es hacer una difusión, un plan estructural de cómo se van a manejar y difundir lo que toda la gente conozca. Es una realidad que no solamente pasa ahí, Carlos, en muchos lugares. Entonces, después vamos a hablar ahí con Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo crees que se deben manejar los pacientes con COVID? Parece que no está en línea. Carolina Aguilar. Buenas tardes, doctor. Sí, adelante. Buenas. Allá. En cuanto al manejo, bueno, estoy de acuerdo con el colega, ¿no? De aislar al paciente. También, ¿no? Algunas recomendaciones de manejo para COVID serían, ¿no? Que el paciente no se exponga a nada frío, ¿no? En el tema de que no se duche, que lo llegan si es necesario o secarse, ¿no?
¿Qué más podría ser, doctor? Bueno, sería en esa parte del manejo y ya de la parte del tratamiento, según los protocolos. Bueno, se escucha entrecortado, Carolina. Viral. Se escucha La entrecortado. dexametasona también, ¿no? Como para... Ah, ya. Creo que es Sí, mi señal. sí. Bueno, entonces, ¿cuál es Eso. el tratamiento? Exacto, gracias. ¿Cuál es el tratamiento para la infección por coronavirus? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Había mucho, cuando estábamos en el inicio, no había mucha controversia que sí utilicen dexametasona, que no, que metilprednisolona, no, que betametasona, que acitromicina, que no, que debemos utilizar los antimaláricos. Entonces, había que el dióxido de cloro, que no, que es malo, y había mucha controversia sobre, no se podían poner de acuerdo. Y empezaron a salir muchos estudios, ¿no? Que ayudaban a favor y en contra de diferentes propuestas o alternativas terapéuticas. Ahora ya como tenemos un panorama mucho más claro, hemos podido identificar de que el tratamiento va a ir en función de la afectación que tenga la persona por el coronavirus. Decíamos que hay pacientes que tienen afectación cardiovascular, entonces el tratamiento es inhibir la reproducción del virus en la primera semana y después contrarrestar las manifestaciones clínicas de la afectación específica que ha hecho en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Entonces vamos a ir hablando, ¿sí? El primer tratamiento que vamos a hacer o que debemos considerar es seguir guardando las medidas de protección personal, el aislamiento, el distanciamiento, el mayor lavado de manos, el mayor número de veces, el de no estar expuestos en lugares públicos si no es necesario, ¿no? Netamente cuando sea necesario. La prevención en lugar de trabajo, la prevención en casa, la prevención cuando estemos fuera del hogar. Entonces, de nada sirve de que se cuiden la abuelita, los abuelitos en la casa, bien cuidados con su mascarilla, no salen ni a comprar a la esquina, pero los niños, los adolescentes de la casa están yendo a jugar fútbol, se están reuniendo con otros adolescentes, con otros niños. Tal vez ellos no tengan manifestaciones clínicas tan grandes de la enfermedad, no estén con malestar general, con dolor de cabeza, con fiebre, con dificultad para respirar, con náuseas, con vómitos, con diarrea, con afectaciones cardiovasculares, con accidente cerebrovascular. Tal vez no tengan esos síntomas, tal vez que después de contagiarse pase desapercibido y ni siquiera se dé cuenta, ¿no? O a veces pasa con un síndrome gripal. Entonces, pero ellos sí pueden transmitir la enfermedad. Entonces, como niño no puede afectarse tanto, no puede contagiarse y enfermarse de tal manera que termine en una UCI, pero sí es un ente transmisor. O sea, el niño se va, juega con todo el mundo, trae el virus a la casa y contagia a los de la casa. Entonces, de nada sirve que se hayan cuidado tanto si uno de los integrantes de la familia no se está cuidando, ¿no? Debemos aislar la habitación tiene que estar ventilada. En caso de que no pueda tener una habitación única para el enfermo, quien comparta la pieza debe estar siempre a una distancia de más de 1,5 metros y con una mascarilla puesta. Es decir, en mi casa, doctor o enfermero, no puedo aislarlo en un cuarto solo. ¿Por qué? Porque es un solo salón. Vivimos mis 3 hermanos y mis papás, uno en cada esquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que se mantengan lo más distante posible, que permanezcan el menor tiempo posible juntos, ¿sí? Y que pues la persona enferma cada vez que utiliza los servicios higiénicos los desinfecte, ¿no? Entonces separamos sus propios utensilios para el paciente, separado, ¿no? Plato, cuchara, taza, separadito, ¿sí? Entonces eso va a hacer que también la ropa del paciente se lave sola o lo laven solo, que se exponga al sol, que tenga un lavado rápido en caso de lavadora para que se seque. Que la basura que produzca salga en una bolsa cerrada, seguir todas las recomendaciones médicas que haga el profesional de la salud que está haciendo el seguimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tratamiento, hablábamos de una parte muy importante que es la prevención, la parte preventiva, ¿no? Entonces, todo el equipo de protección personal. En cada casita, además, en cada casita, eh, además debemos elaborar un plan de emergencias, ¿no? Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar con el plan de emergencias.
¿Qué es un plan de emergencias? Un plan de emergencias es un documento donde se ha plasmado o escrito todo lo que se debe hacer en caso de que ocurra algún contagio, en caso de que ocurra un terremoto, en caso de que ocurra un sismo. Es decir, conocer cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar cada uno de los miembros de esa familia. Por nombrar o por citar un ejemplo, imagínense en la casa, es de 2 plantas, vivimos todos arriba porque abajo está la cocina, la sala y el estar. Entonces cada uno tiene su habitación. La abuela vive en la parte más cercana a la puerta, la abuela utiliza una silla de ruedas, la mamá sigue en el cuarto siguiente, y la mamá está embarazada y más al fondo viven los 3 hijos. Entonces, en el plan de evacuación de emergencia, pues estará cómo vamos a hacer para bajarnos del domicilio en caso de que suceda un terremoto, por ejemplo. ¿Cómo bajar del domicilio? ¿Quién baja primero? ¿Quién va a abrir la puerta? ¿Quién baja la palanca de la luz, del gas, del agua? Entonces, ¿quién empieza a contar la gente? ¿Quién trae el botiquín de primeros auxilios, la mochila de emergencia? Entonces, eso es todo lo que es el plan de emergencias, ¿no? Y ya cuando eso influye en la parte de prevención, ¿no? Prevención es todo lo que ocurra antes, vamos a planificar cómo vamos a hacer. Ya cuando el paciente tiene la sintomatología, y el tratamiento es sintomatológico y de todas las manifestaciones clínicas que va presentando. Entonces, ahí estamos hablando de curar los síntomas, ¿no? Y generalmente los pacientes vienen con síndrome gripal, es decir, con mocos, secreciones, dolor de cabeza, dolor de garganta, tosiendo, botando una flema blanquecina y por último, con mucha fiebre, ¿sí? Y con la afectación pulmonar que no les deja respirar. Entonces, cada una de estas manifestaciones clínicas las vamos a ir abordando, ¿no? En el caso del resfrío común, ¿cómo se caracteriza una persona que tiene un resfrío común? ¿Sí? La persona tiene moco, secreción y dolor de cabeza. Un poco de malestar, pero mucha moco, mucha secreción. Entonces lo que hay que darle son antihistamínicos, descongestionantes, antitusivos y analgésicos. Medicamentos que lo que van a hacer es parar la producción de moco, abrir los pulmones y que ese moco que sea más líquido para que se pueda expulsar con la tos. ¿Sí? Mientras le damos eso, hay que contactar con el personal de salud para que le hagan las pruebas, hacerle seguimiento, todas esas cosas, ¿no? Hacer el examen de laboratorio y ver si hay algo alterado y corregirlo. En caso de la que persona tenga dolor en el cuellito, en la garganta, entonces vamos a suponer que tiene una laringitis. ¿Y cómo hay que abordarlo? Primero hacemos los exámenes para descartar coronavirus. En el caso de que ya le hayan diagnosticado coronavirus, entonces vamos a empezar a revisarlo, ¿no? Vamos a empezar a revisarlo. Vamos a empezar a revisar la garganta para ver qué tan comprometido está, ¿no? Pues revisamos, le decimos, abra la boca, lengüita afuera, con el bajalenguas hacia abajo, vemos a los costaditos, si hay pústulas, si está muy hinchado, edematizado, o si solamente está rojito. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En el caso que esté solamente rojito y que haya algún cambio en la fonación, en el sonido, pues algún cambio en el sonido, en la sonación, en el sonido, en la fonación o el sonido, pues podremos hablar de una laringitis, ¿no? Si hay pústulas en las amígdalas blanquecinas, hinchado, edematizado, con algo de puntos blancos, estamos hablando de una amigdalitis, ¿no? Pues generalmente a veces vienen las dos patologías juntas, no solamente una, y es difícil poder separarlas o diagnosticar algo exclusivamente de esa área o de esa región, ¿no? Porque hasta dónde corresponde la faringe, la laringe, es un área de tránsito que es difícil de identificarlo así nomás, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer como paramédicos? Primero, contactar al personal de salud que le corresponde para que pueda manejar adecuadamente. Mientras hemos contactado, hay que dar la recomendación de una hidratación adecuada, del consumo de bebidas calientes, tibiecitas, ¿no? Que las pueda tolerar,
que esté descansando y que se le haga examen de laboratorio y que lo vea o revise el médico, ¿no? Muy aparte de eso, el médico pues lo que va a hacer considerar el uso de antiinflamatorios, de corticoides y de antibióticos. Dentro de los antiinflamatorios más comunes en la vía respiratoria tenemos el ibuprofeno, el diclofenaco, después el paracetamol, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los corticoides más comunes utilizados tenemos la dexametasona, la betametasona, la metilprednisolona, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Los antibióticos más utilizados en la vía respiratoria tenemos las penicilinas, ¿no? Amoxicilina, penicilina benzatínica, penicilina procaínica. Después tenemos macrólidos, ¿sí? Tenemos medicamentos como la ciprofloxacina, levofloxacina, que es lo que más se utiliza en el caso de que sea COVID-19. Además, también se debe utilizar antihistamínicos, descongestivos y analgésicos. En el caso de que se trate de una neumonía, ¿cómo lo podemos identificar una neumonía? ¿Cómo podemos darnos cuenta que el paciente está con la enfermedad? Hay varias formas de diagnosticarlo. Una es clínicamente, ¿no? El paciente tiene tos, fiebre, tiraje subcostal, ¿sí? Dificultad para respirar o aleteo nasal. Entonces, escuchamos los pulmoncitos y hay ruidos agregados, puede ser en las bases, puede ser los ruidos en la base pulmonar, puede ser ruidos en los ápices, dependiendo de dónde haya sido la afectación, ¿sí? Después, tenemos otras formas de cómo poder llegar al diagnóstico, que es a través de las imágenes, ¿no? Y para ello podemos solicitar una radiografía, podemos utilizar una tomografía para poder llegar a diagnosticarlo, ¿no? Clínicamente, imagenológicamente, y en el caso de la neumonía por COVID ya estamos hablando también epidemiológicamente, ¿no? Que ahora también hablamos en emergencias, también hablamos de ecografías, que también tienen una alta sensibilidad, pero necesita un entrenamiento específico, ¿no? En el caso de la medicación, hablamos de antiinflamatorios, de corticoides, de antibióticos, retrovirales, que no nos ha ido tan bien tampoco con los retrovirales, de antiparasitarios, que se puso muy, muy incomún, como por ejemplo la ivermectina, ¿no? Que muchos de los sistemas de salud de Latinoamérica lo han incluido, al último han terminado incluyéndolo dentro del tratamiento del paciente con COVID, sobre todo en los primeros días, ¿no? Antes de los 7 días, 2 o 3 días, de acuerdo a sus protocolos. El plasma hiperinmune, cuando la enfermedad está reciente, de un donador que haya tenido alta concentración de anticuerpos, entonces hablamos de poder administrar el plasma hiperinmune, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que hacerle los exámenes de titulación, ¿sí?, de anticuerpos. Si no, a veces hay algunas personas que no desarrollan, a pesar de haber hecho la enfermedad, no desarrollan muchos anticuerpos. Las formas graves de la enfermedad terminan pues en una sala de unidad de cuidados intensivos, en la UCI, unidad de cuidados intensivos, conectada a un ventilador mecánico, con un sistema y con un tubo endotraqueal, es decir, un tubo que ingresa y que bordea la vía aérea superior, bordea la epiglotis y entra en la vía aérea inferior. Sus pulmones no están en la capacidad de poder expandirse y hacer el proceso de hematosis, es decir, de cambiar la entrada de oxígeno y la salida de CO2, no están en esa capacidad. Entonces se lo tiene que dormir, relajar y poner a la máquina para que la máquina cumpla esa función. Para que la máquina cumpla esa función por él, mientras el cuerpo
va luchando contra la infección para poder eliminarlo del organismo. Entonces, las recomendaciones es de que podamos parar al coronavirus. Tenemos otra presentación que nos va a ayudar ya netamente con la parte del abordaje terapéutico, ¿no? Aquí hay unas sugerencias. Aquí hay algunas sugerencias que les vamos. Bueno, hay algunas sugerencias del esquema terapéutico de cómo vamos a ir a abordar al paciente. Bueno, esto hemos podido hacer en base a manejo de tanto de información. Eso hemos podido hacer en base al manejo de información de cómo se está abordando en los diferentes países de Latinoamérica. Y compartiendo, pues, ¿no?, un poco de la información de lo que hacemos con el manejo del paciente crítico. Como especialistas en el área de emergencias y manejo del paciente crítico, pues hacemos algunas recomendaciones para que se maneje desde muy temprano al paciente, para que no lleguen en condiciones en las que ya, pues, en la UCI ya no podemos hacer nada, ¿no? Imagínense, llega un paciente con un distrés respiratorio agudo grave, con una PAFI menor a 100. ¿Qué es la PAFI? La presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Son ecuaciones que se hacen en función a cuánto está oxigenando su cuerpo. La recomendación es que el paciente por debajo de 200 llegue ya y se intube, ¿no? Entra a ventilación mecánica temprano para que no tenga ningún daño pulmonar y que podamos a los 14 o 17 días sacarlo del tubo y que ya haya pasado la enfermedad, ¿no? Pero si nos pasan un paciente con menos de 100 de PAFI, con un pulmón totalmente afectado, muy cansado los músculos de mucho esfuerzo que ha hecho para tratar de compensar la respiración, entonces es difícil que nosotros podamos ayudarlos, ¿no? Es difícil que nosotros podamos hacer un abordaje del paciente en esas condiciones. Entonces nosotros mostramos algunos esquemas terapéuticos para que ustedes puedan de ahí tomar lo mejor, lo que les parezca, ¿no? En el caso de los médicos, o que puedan hacer las recomendaciones. Decíamos que el proceso de la enfermedad ocurre más o menos entre el tercero y el 10º día, que puede mantener síntomas. Entonces, aquí hay un esquema de cómo se va comportando la enfermedad en nuestro cuerpo, ¿sí? Fases de la enfermedad: fase de contagio, de inicio de síntomas, de hospitalización en caso de complicarse, de llegar a la unidad de cuidados intensivos, y por último la muerte, ¿no? Entonces, estamos en el día cero del contagio, ¿sí? Contagio, día cero. Antes el paciente, pues, estuvo polulando, caminando, yendo, viajando a su trabajo en diferentes lugares, no tenía ninguna manifestación clínica, no se había encontrado o puesto en contacto, no se había puesto en contacto con ninguna otra persona que tenga la enfermedad, entonces no hay manifestaciones clínicas. Pero supongamos el día cero es el día
1 del mes de septiembre, se puso en contacto con una persona con COVID y decíamos que los síntomas puede desarrollarlo. Hay algunos casos que han desarrollado después de 24 horas, algunos después de 72 horas. Pero un promedio al quinto, de tercer a quinto día, de promedio, ¿no? Entonces, los primeros días, hasta el día séptimo, es un día se llama de replicación viral, es decir, de que aumenta la concentración de virus. En estos días aumenta la concentración de virus. El virus ingresa al cuerpo, empieza a reproducirse engañando a nuestras células y empieza a reproducirse. Empieza a reproducirse. Entonces aquí lo que necesitamos hasta el día séptimo, que es cuando el pico más alto de la reproducción, y de ahí empieza a decaer, ya no hay reproducción. Entonces aquí necesitamos medicamentos que nos ayude pues a impedir la replicación viral, que no se siga replicando el virus. Y ahí hablamos de varios medicamentos, ¿no? Que lo vamos a ir hablando más adelante. Después de aquí, de la etapa del día séptimo, y empieza la decaída de los virus, pero empieza a aumentar el proceso inflamatorio. Es decir, la reacción inflamatoria en nuestro cuerpo empieza a aumentar. Y empieza a aumentar todo lo que son marcadores inflamatorios. Aumentan gradualmente y va a aumentar en función a la afectación que tenga el virus en nuestro organismo, ¿no? Entonces, vamos viendo. Si la afectación es poquísima, le haremos examen de laboratorio como el PCR para ver inflamación y le saldrá pues hasta 6 es lo normal, ¿no? Le saldrá 12, 15. Está inflamado, pero no tanto. Pero un paciente comprometido su pulmón por lo menos al 50%, tendrá pues un PCR de más de 100, ¿no? 110 arriba. Proteína C reactiva. Entonces, por eso es importante conocer los exámenes de laboratorio, ¿no? Ni bien uno ha desarrollado la enfermedad, hay que conocer los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio nos adelanta lo que podría pasar en su cuerpo más o menos 4 días en promedio. Entonces, si no haces nada, esos marcadores inflamatorios nos dicen que se va a complicar los pulmones. Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces, si el paciente no logra responder más o menos en el día 10 u 11 a la reacción inflamatoria, el paciente se puede complicar, ¿no? No se complica por la entrada del virus como tal, sino por la reacción que hace el cuerpo, ¿sí? Por la reacción que hace el cuerpo. Entonces hace una hiperreacción y ahí se podría complicar nuestro organismo por la hiperreacción. Entonces ahí generalmente en el día 10 o 11 sabemos si el paciente se va a complicar o el paciente ya remite todos los síntomas y se sana, pues no, se sana. Si no se sana y empieza a tener malestar general, sueño, cansancio, dificultad para respirar, el virus ya salió. Lo que está haciendo ahora efecto puede ser una infección agregada y para descartar una infección agregada le pedimos unas pruebas de laboratorio, ¿sí? Que se llaman procalcitonina. Si la procalcitonina te sale elevada, entonces hay una infección bacteriana agregada. Si la procalcitonina te sale dentro de los valores normales, la infección es solamente vírica y lo que está pasando es un proceso de hiperreacción inflamatoria en el organismo. Una reacción inflamatoria muy grande, ¿no? Entonces, hay estadios de la enfermedad. Un estadio 1 son todas las manifestaciones leves. Un estadio 2 hay dificultad respiratoria y hay una radiografía anormal. Y un estadio 3 ya se considera un síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o la combinación de ambas de ellas que termina en una falla multiorgánica y con la vida del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diferencio una dificultad respiratoria de un distrés respiratorio? ¿A qué llamo dificultad respiratoria y a qué llamo distrés respiratorio? ¿Alguien se anima a responder?
¿Alguien se anima a responder a qué se llama dificultad respiratoria y a qué se llama distrés respiratorio? No. Bueno, dificultad respiratoria, ambas son dificultades respiratorias, ¿no? Que le está costando respirar, que no está pudiendo meter aire, que el aire que mete no es suficiente para producir una hematosis, una ventilación adecuada. Ambas son dificultades respiratorias, pero ¿cuándo se convierte en un distrés? Cuando nosotros tratamos de revertir, le ponemos oxígeno con una máscara con reservorio a alto flujo, 15 litros, y sigue con el esfuerzo respiratorio, sigue haciendo uso de los músculos accesorios, sigue cansado. Entonces, ese paciente está distresado, está con un distrés respiratorio. A pesar de que nosotros hicimos todo la administración de oxígeno, una posición adecuada, no compensa. No revierte el cuadro, sigue más bien. Entonces, ese cuadro es un distrés respiratorio. Si revierte con oxígeno, el paciente está tranquilo, todo bien, era una dificultad respiratoria, ¿no? Se trataba de una dificultad respiratoria. Entonces, decíamos que el PCR, la proteína C reactiva, es muy importante que lo podamos hacer en cuanto tengamos contacto con el paciente, ¿no? Generalmente el paciente no les va a llegar con el primer síntoma. Les va a llegar cuando ha ido a la farmacia, le ha dicho su tío, su tía que se tome esto, que es bueno, pero que ya ahora no le está haciendo bien y por último no está pudiendo respirar bien. Entonces ya va cuando está complicado, ¿no? El PCR lo hacemos al momento del contacto. La identificación del virus y por último, en qué fecha está, ¿no? En qué fase de la enfermedad. Esto nos permite que de ahí en adelante podamos abordarlo, ¿no? Las fases pueden ir del periodo de ventana, desde cuando se supuestamente entró en contacto con el virus, hasta cuando tenga las manifestaciones clínicas. Estadios tempranos, hablamos de las primeras semanas, la primera semana sobre todo, ¿no? Y después de fase activa, de cómo se está desarrollando después de el estadio temprano. Lo más importante es la profilaxis, es decir, de no exponerse al microorganismo, al virus, de no exponerse. Y si se ha expuesto, que tenga el equipo de protección personal adecuada. Como profiláctico, podemos dar medicamentos para que no tengan síntomas y inhibidores de la replicación viral. Se ha considerado algunos medicamentos que hacen que el virus no se reproduzca, como por ejemplo, ahí hablaban ustedes de la levofloxacina, medicamentos, levofloxacina, claritromicina, que tiene un efecto sobre el virus que impide que se reproduzca rápidamente. Entonces, en la primera semana se les puede dar 3 días de tratamiento, 3 a 5 días. E incluso también hay algunos protocolos que sugieren el uso de la ivermectina. En el caso de comprimidos, 6 miligramos cada 8 horas por 2 días. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, lo utilizamos la ivermectina en la primera semana, 6 miligramos cada 8 horas por 2 días. Si no tenemos eso, utilizamos levofloxacina, 750 miligramos una vez al día, o 500 miligramos 2 veces al día, 3 días, antes de la primera semana. Entonces, decimos que la primera semana es la etapa de la replicación viral, y este medicamento no le damos por una infección bacteriana como tal, sino se cree que tiene un efecto que inhibe la replicación viral. Entonces le vamos a dar para que no se siga replicando el virus, ¿no? Para que no se siga replicando el virus. Parece que alguien... Bueno, entonces le damos para impedir la replicación viral. Ya a partir del día 10 u 11, ya no tiene replicación viral, más bien ya eso está desapareciendo el virus, pero está dejando una hiperreacción inflamatoria o tormenta de citoquinas. Y aquí es cómo vamos a abordar al paciente a esa etapa, ¿no? El proceso es netamente inflamatorio aquí, netamente inflamatorio. Hay algunos pacientes que les decía que le hacemos procalcitonina, si sale elevado, entonces tiene una infección agregada bacteriana, si no, sigue siendo netamente inflamatorio.
¿qué antiinflamatorios se puede utilizar? Entonces aquí hablamos de varios antiinflamatorios que deban utilizarse para que actúen en diferentes tipos, ¿sí?, de marcadores inflamatorios. Hay marcadores inflamatorios como el COX-1 que actúan a ese nivel, COX-2 que actúan a ese nivel, COX-3. Entonces, ¿qué hace cada uno? No, no todos actúan en los 3 niveles, ¿no? Pues hay que abordarlo lo más ampliamente posible. Ustedes han visto que se les da corticoides, no como corticoides como tal, sino que los corticoides a dosis altas funcionan como antiinflamatorios. También se le administra AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Han visto que le dan paracetamol, diclofenaco, metamizol, ¿sí? Metamizol es la dipirona, ¿no? Dipirona. Entonces, se le da antiagregante plaquetario como la aspirina. En el caso de que esté internado, esté postrado, se le da enoxaparina, pues, hasta una unidad internacional por kilogramo de peso, cada 12 o cada 24 horas, según el rango del coagulograma que tenga. Se le pide examen de sangre, INR, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, protrombina y tromboplastina parcial activada. Entonces, esto va a hacer de que podamos ver si necesita anticoagulación o solamente un antiagregante plaquetario como la aspirina, ¿no? Como la aspirina. En caso de que tenga una neumonía agregada, ahí le daremos por algún tipo de antibiótico. Después de ese cuadro, se revierte el cuadro inflamatorio de hiperreacción inflamatoria o de tormenta de citoquinas, el paciente vuelve a su estado normal y es dado de alta para que se le haga seguimiento ambulatorio. Eso no quiere decir que ya está totalmente sanado, curado, ¿no? Sino que probablemente esté mejor, pero que hay que mantenerlo en observación y que en algún momento, si no se cuida, puede hacer las famosas recaídas, ¿no? Nuevamente empiezan a aumentar la parte inflamatoria y el paciente puede terminar complicándose, ¿no? Entonces hay muchos medicamentos que se han utilizado, ¿no? Como el omeprazol como protector gástrico, la aspirina como antiagregante plaquetario, el ibuprofeno como antiinflamatorio y analgésico, antipirético, la vitamina C como para fortalecer el sistema inmunológico, la vitamina D que se encarga del fortalecimiento de las defensas, el zinc que es un fortalecedor del sistema inmunológico, la ivermectina que inhibe la replicación viral, ¿sí? Entonces eso ahí hay algunas recomendaciones que se le puede dar. La dexametasona como corticoide, que lo que va a hacer es funcionar como a altas dosis a la que se da ahí como antiinflamatorio, ¿no? El tocilizumab, que nosotros lo hemos utilizado con mucha, lo vemos con mucha acierto, este medicamento, sobre todo en los pacientes que tienen una radiografía o un patrón radiológico característico de que se va a complicar. Hay unas radiografías que tú lo ves y dices, este paciente está saturando 94 hoy día, pero si no logramos parar este proceso difuso de inflamación en el parénquima pulmonar, se va a complicar. Entonces ahí en esos pacientes utilizamos el tocilizumab, más o menos a una dosis por kilogramo de peso que se puede hacer entre 2 a 2 ampollas y media, ¿sí? Cada 12 horas. Cada 12 horas lo utilizamos de 2 a 3 días y vemos la respuesta cómo está. Y hay más del 50% de pacientes críticos han revertido. Pues hablábamos de la levofloxacina, de la claritromicina, el AMS, la vancomicina, etcétera, dependiendo si hay infecciones bacterianas agregadas, ¿no? No sé, ¿alguien tiene activo su micrófono? Por favor, le pediría que apague. Entonces, esta información ha sido basada del Departamento de Salud del CEDES Chuquisaca y de nuestros protocolos manejados en Argentina, ¿no? ¿Hay alguien que quiere participar? Aquí me figura como que ha levantado la mano. Sí, y yo, doctor. Adelante. Hola, ¿me Adelante, escucha? Silvia. Buenas Sí, tardes, doctor. sí, le escucho, Silvia. Quería hacer una consulta sobre la dexametasona en caso de que las personas sean, que tengan diabetes.
hay que tener algún cuidado. Esa es una pregunta. Y la otra es si es que varía por la ubicación, la saturación de oxígeno. Por decir, en Santa Cruz estamos a otro nivel sobre el nivel del mar, ¿no? Y en La Paz hay otro nivel, si es que varía la saturación de oxígeno. Esas dos preguntas, por favor, doctor. Sí. Bueno, empezamos con la dexametasona, ¿no? La dexametasona es un corticoide que puede aumentar la glucosa hasta un 20, un 25% de la glucosa basal que tenga. Imagínense que el paciente es diabético y maneja una glucosa promedio de 150. Pues hablamos de un 20%, estamos hablando de 20 miligramos, de 30 miligramos. El paciente ya no va a tener 150, sino va a tener 180 al día siguiente después de la primera dosis de administración de glucosa, ¿no? De 6 miligramos de haberse administrado estatin, ¿no? O sea, le pusieron una ampollita y media de 4, o por ahí algunos para no hacerse bolas le ponen 8 miligramos, ¿no? Porque en realidad los gringos tienen, dicen 6 miligramos porque tienen su ampolla de 6 miligramos. Y para nosotros en Latinoamérica hay de 4 y hay de 8. Entonces, a la primera dosis, lo que hace es aumentar más o menos, decíamos, entre el 20 al 25%. Estamos hablando de que si tenía 150, ya no va a tener al día siguiente 150, sino va a tener 180, 185, 190 en promedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Es mantener la glucosa controlada por capilar cada 12 horas, ¿no? Mantenemos cada 12 horas y el paciente ya es diabético conocido, entonces hay que insistir con el tema del manejo de su glucosa adecuada, de la administración de su fármaco adecuada, que tome bastante líquido. El manejo o la referencia o clasificación A1 del manejo del paciente diabético es la hidratación. Un paciente bien hidratado puede difundirse de manera adecuada la glucosa al interior de la célula cuando toma su medicación habitual. Entonces hay que mandar mucho líquido, ¿sí? Que tome mucho líquido y vamos a hacer el control de la glucosa periódica. Si al día siguiente vemos que la glucosa va aumentando y está por encima de 200, la glucosa ya no se tendría que manejar por los hipolipemiantes o hipoglucemiantes, o los medicamentos para bajar la glucosa. Por ejemplo, lo más habitual que toma un paciente es metformina con glibenclamida, ¿no? O solamente metformina. Entonces, si al día siguiente, después de las 48 horas de la segunda dosis de haber administrado el medicamento, no está por encima de los 200, 240, 250, entonces ahí ya vamos a pasar a la insulina, ¿no? Durante el proceso del tratamiento. Y ahí le vamos a poner de acuerdo a la tabla de cuánto de glucosa tiene, cuánto de insulina se le va a administrar. Eso no quiere decir que de ahí en adelante el paciente va a utilizar insulina siempre para toda su vida. Es durante el cuadro infeccioso que está presentando, durante el proceso infeccioso que está presentando. Porque no todos los pacientes, ¿sí? Van a hacer este proceso, ¿no? La mayoría de pacientes que están infectados hemos hecho o hacemos hiperglicemias. Cuando yo hice el cuadro de neumonía bilateral por COVID, tuve una glucosa de 480. Nunca en mi vida he sido diabético, nunca en mi vida he manejado más de 110 miligramos por decilitro de glucosa, pero como estaba utilizando corticoides varios días, cuando me midieron, yo tenía una glucosa de 480. Me duró un promedio de 10 días llegar a regularlo o a bajar la glucosa. Hay otros corticoides que utilizamos, no solamente la glucosa, la dexametasona. Utilizamos la metilprednisolona y utilizamos la betametasona. La betametasona es mucho más fuerte, es un corticoide de depósito. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar estos tipos de corticoides? Cuando ustedes vean una radiografía difusa, con un patrón difuso, o cuando vean un PCR pues, de más de 130, 140, 150 de PCR. A ese PCR, si no logramos controlarlo, ese paciente en 2, 3 días, el pulmón va a estar totalmente ocupado, 3, 4 días totalmente ocupado, y ya no va a poder hacer intercambio gaseoso, ¿no? No va a poder hacer hematosis. Entonces, de esa manera vamos a poder ayudarlo. Respecto a la oximetría de pulso, a nivel del mar, estamos hablando de una saturación de más o menos normal por encima de los 97, ¿no? A nivel del mar. Santa Cruz está casi a nivel del mar, estamos hablando de entre 150 metros más o menos por ahí, sobre el nivel del mar.
Estamos hablando de que por ahí 96 arriba, 97 arriba es normal para las personas, ¿no? Ahí en Santa Cruz. Hablamos distinto y con una frecuencia respiratoria, estamos hablando para Santa Cruz más o menos de 12 hasta 16, 17, 18 normal. Hablamos otras 3 condiciones en Bolivia, que es el Alto, Oruro y Potosí. Hablamos de una frecuencia respiratoria hasta 23 respiraciones por minuto dentro de parámetros normales y una saturación de oxígeno que va a ir variando de acuerdo al nivel de metros sobre el nivel del mar. Hablamos para ellos por encima de 93, 94, sin que tenga un esfuerzo respiratorio. Y hablamos de esfuerzo respiratorio cuando ya no solamente para poder ventilar se eleva y baja el pecho y el diafragma es el que se utiliza habitualmente, sino hablamos de un esfuerzo respiratorio cuando el músculo que está al costadito del cuello, el esternocleidomastoideo, se vuelve grueso así el cuello al respirar y se marcan los costados de las costillas al respirar y la naricita se hunde al respirar. Entonces ahí está haciendo uso de músculos accesorios para compensarlo, ¿no? La saturación va a cambiar de acuerdo al nivel, los metros sobre el nivel del mar que tenga. No va a ser lo mismo en Santa Cruz. Un paciente en Santa Cruz con 95, con 96, 97%, está en 96, 97% dentro de lo normal. Para el Alto, Oruro y Potosí, estaremos hablando 94, 95, 94, estará dentro de lo normal si es que no hay esfuerzo respiratorio, ¿no? Mientras más pegado al mar sea, la gente va a saturar pues 98, 99, incluso puede llegar hasta el 100% en algunos momentos, ¿no? Mientras más alto esté, va a haber menos presión de oxígeno, más dificultad para respirar, entonces la saturación va a ser mucho más baja, ¿no? Y la frecuencia respiratoria va a ser va a respirar más veces, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay muchas creencias acerca del COVID, ¿no? Dice, yo no me, a mí no me ha dado el COVID, yo no creo en el COVID, esa es una enfermedad que se ha inventado. No me ha dado el COVID, no me va a dar el COVID. Entonces, hemos visto muchos pacientes de esos que, sí, en mi casa todos se han enfermado, yo no me enfermé ninguna vez. En mi casa todos utilizan mascarilla, yo no utilizo mascarilla. Puede que haya hecho una infección asintomática, ¿no? Que no tenga síntomas. Puede que todavía no se ha contagiado y por ahí cuando se contagie pueda desarrollar las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es solamente informar de qué es lo que puede pasar. Igual ningún cuerpo es igual al otro. Cada organismo es independiente y puede reaccionar de distinta manera. Incluso nuestro cuerpo en diferentes fases, etapas o tiempos puede reaccionar distinto. 3 meses después de mi primera internación por neumonía bilateral por COVID, me volví a enfermar. Hice un síndrome gripal, una gripe, un resfriado común, me hizo paro y me volvió a dar positivo. A los primeros casos que se hacían, que cuando se identificaba, era pues, se identificaba el paciente, se aislaba y esperábamos a ver si tiene síntomas, ¿no? Ya cuando estaba con dificultad respiratoria lo volvían a traer al hospital para internarlo. Entonces, es lo que pasó conmigo, ¿no? Yo estaba en el domicilio en aislamiento. En el día 10º yo no tenía tantas molestias, un poco de cansancio, de dolor de espalda. No tenía tantas molestias, estaba con antibióticos que me habían recetado en el hospital y dexametasona. Al 10º día no me quise levantar de la cama, con malestar todo el día, cansancio, y era que la glucosa se me había aumentado, ¿no? Entonces llegué al hospital, tenía las transaminasas muy elevadas, la glucosa muy elevada. Llegué al hospital y en el hospital de miedo todo el mundo porque he sido uno de los primeros pacientes, he sido el 2 de junio, uno de los primeros pacientes, no tan el primero, ¿no? Pero todavía no sabía cómo se maneja a los pacientes como tal. Y nosotros habíamos contagiado porque ya en transcurso de ese mes hemos llegado
en medicina crítica a intubar, yo llegué a intubar hasta 5 pacientes en un día. Imagínense la cantidad de pacientes. Allá hay mucho más ventilador mecánico, entonces tenemos mucho más facilidad de manejar al paciente crítico, ¿no? La exposición, la sobreexposición nos ha hecho que nos contagiemos. Después de la primera vez que me he enfermado, mi cuerpo me hicieron la titulación de anticuerpos y tenía buena titulación de anticuerpos. A pesar de eso, en 3 meses me volví a enfermar, hice un síndrome gripal. Para darme de alta del hospital, me dieron cuando ya no tenían ninguna molestia. De alta epidemiológica, me hisoparon 2 veces más. A los 28 días me dio negativo el hisopado. Me mandaron a mi casa 2 días y después a continuar trabajando. Y 3 meses después me volvió a dar un síndrome gripal, me hisoparon, me volvió a dar positivo. Me aislaron solamente 10 días porque no tuve tuve solamente un día de síntomas. 10 días me dijeron, bueno, mira, no tienes síntomas, como no eres asintomático, ya no estás contagiando, al día 13 tienes que entrar a trabajar. Bueno, si ustedes me firman el documento, yo me voy a trabajar. Y empecé a trabajar y nadie más se enfermó de mi servicio en esos momentos, ¿no? Así que todavía hay muchas cosas que nos toca aprender de la afectación de los pacientes de acuerdo a las patologías de base que tenga. Después hemos visto, pues como les decía, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, ACVs, que llegan por ACV, le hacemos la prueba y sale COVID positivo. Llegan fibrilando con unas cardiopatías, su corazoncito latiendo muy rápido, golpeándole el pecho, le hacemos la prueba de COVID, sale positivo. Y así, enfermedades dermatológicas, reacciones alérgicas, hacemos la prueba de COVID, sale positivo. Enfermedades diarreicas agudas, el paciente que no para 24, 48 horas de diarrea, le hacemos la prueba, sale positivo. Entonces las afectaciones han ido también modificándose y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo las recomendaciones de que no nos expongamos si no es necesario y de que la enfermedad existe y que necesita un abordaje adecuado. ¿Dudas, preguntas?